Hoy os voy a hablar de un factor que suele hacer que muchos de nosotros nos estanquemos. En un inicio, cuando empezamos a entrenar, cualquier cosa prácticamente funciona. Mejoramos de entreno a entreno, todos los ejercicios constantemente mejoran. Y somos felices. Pero esto en algún momento se acaba. Ese momento podríamos decir que es cuando estamos pasando ya de ser principiantes a ser más bien intermedios, cuando ya estamos en esa fase intermedia entre principiante e intermedio. Entonces, en este punto sí que ya no todo es solamente hacer una progresión lineal constante sobre X ejercicios y ya. Ahora tenemos que empezar a hablar de factores como puede ser la programación de tu rutina a más largo plazo, de hacer bloques que pueden durar alrededor de unos 6 meses o incluso un año. Bloques de entrenamiento que tienen un sentido constante y que van a mantener un foco en cada parte del bloque que van a hacer que no nos estanquemos. Entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta los ejercicios que vamos a periodizar, que no vamos a cambiar durante todo el macrociclo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un macrociclo que tendrá un bloque de fuerza y un bloque de hipertrofia. Cada uno de estos bloques estará compuesto de diferentes rutinas con diferentes objetivos. Hay que tener en cuenta que, bueno, este ejemplo de programación que yo os voy a dar es el que creo que es el más acertado para este momento en concreto. Hay más maneras de periodizar durante el año, pero yo os comparto esta porque creo que es la que a mí me gusta y la que a mí me ha funcionado. Así pues, tenemos que tener claro, primero que nada, qué ejercicios vamos a elegir, qué ejercicios van a mantenerse estables durante el macrociclo. Podemos elegir, por ejemplo, pues para mí mis básicos son el press militar, el press de banca, los fondos de tríceps. Estos serían 3 empujes que ya tenemos, un empuje vertical, un empuje horizontal y un empuje hacia abajo. Y luego tendríamos la sentadilla, que es probablemente el ejercicio más básico para la pierna. Y luego para ejercicios de tirón vamos a elegir un tirón vertical. Este tirón vertical, pues como no, una variante de dominadas. Yo elijo la variante supinada porque la variante supinada lo que nos va a otorgar es mayor movilidad en el hombro para poder hacer más rango de recorrido llegando a tocar la barra con el pecho. Y luego elegiré una variante de remos que va a ser nuestra tracción en horizontal, como recordáis, vertical, horizontal y luego desde abajo. Entonces yo elijo un remo levantado desde el suelo, que creo que va a ser lo más interesante y más transferible al peso muerto, que es uno de los 3 big, de los 3 grandes, que son sentadilla, press de banca y peso muerto. Y luego finalmente, como no, tirón desde abajo, peso muerto. Eso sí, tirón desde abajo tampoco nos equivoquemos porque siempre hay que tener en cuenta que el peso muerto tiene que ser un empuje de los pies contra el suelo. Así pues, elegidos los ejercicios que vamos a mantener periodizados, luego siempre podrán haber ejercicios extra, por ejemplo un press militar con mancuerna que vaya luego del press militar con barra o unas elevaciones de hombro. Entonces, básicamente estos ejercicios de los que hemos hablado antes van a ser como los pilares fundamentales en los que nos vamos a volver fuertes durante toda nuestra carrera deportiva. Así pues, vamos con el bloque de fuerza para empezar este macrociclo. El bloque de fuerza, primero que nada, empezaremos con una rutina técnica. Una rutina que va a buscar que saquemos el máximo partido a nivel técnico de cada ejercicio. Esto es súper importante. No sabéis cuánto. Yo en el pasado no era consciente de cuán importante es, pero hacedme caso. Debemos ser muy técnicos, porque si no, luego en las futuras rutinas no tendremos resultados o construiremos la casa sobre el tejado o básicamente nos faltará la base fundamental y no trabajaremos muscularmente conforme nosotros queremos. Vamos a iniciar el bloque de fuerza con una rutina técnica de unas 3-4 semanas. A continuación iremos a una rutina más bien híbrida en lo que buscaremos, por ejemplo, un esquema de repeticiones 8-6-4 en el que cada vez
nos seguimos manteniendo no muy pesado, o sea, alrededor de un 70-75% de nuestra RM, o lo que vendría a ser el peso que te permite ir a 6-8 repeticiones al fallo, seguiríamos manteniendo un peso que, como veis, no sería tan elevado para nosotros y que nos permitirá todavía mantener esa componente técnica. Luego habrá una rutina de fuerza, por así decirlo, y una rutina de fuerza que intensificará hasta que lleguemos a ese 1RM. Así pues vamos a desarrollar cada una de estas fases. Primero que nada, en la rutina técnica vamos a poner el foco, como hemos dicho, en sacar el mejor partido de los básicos. Por ejemplo, aquí se pueden incluir variaciones incluso como trabajar la sentadilla sobre todo lenta, o trabajar la sentadilla con un box que nos sirva de referencia para tocar cuando llegamos abajo, y así cada vez, incluso en cada entrenamiento, podemos incluso meter una progresión en la que cada vez bajamos más profundo y hacemos una paradita al tan solo rozar el box, o un step o un banco bajito, algo que tú puedas regular para poder incluso ir bajándole alturas con el tiempo e ir mejorando esa técnica de sentadilla y haciendo esa sentadilla más profunda. A continuación, también tenemos otras técnicas, como por ejemplo en el press de banca. El press de banca sí que aconsejo en esta fase de nuestra carrera deportiva siempre mantenerlo con una paradita al tocar en el pecho, o sea, una paradita en la que rozamos y luego de ahí salimos fuerte empujándonos contra el banco hacia abajo. Y luego también tendríamos para el peso muerto diferentes variantes, como peso muerto hasta la rodilla, peso muerto con una fase concéntrica, o sea, un levantamiento lento que nos va a ayudar a concentrarnos bien en el empuje del suelo. Entonces, pon que si tenemos una caja de herramientas que son todas estas técnicas, pues tú puedes elegir cómo organizar esta rutina en esta fase técnica, en la que nos mantendremos mayoritariamente todo el tiempo entre un 50 y un 70% de nuestra RM. Pongamos eso, un peso que te permitiría el peso que te permitiría llegar al fallo con entre 8 y 12 repeticiones. Y vamos a usar esquemas como por ejemplo 8 series de 3 repeticiones con un minuto de descanso. Es un esquema muy interesante para aplicar en peso muerto, sentadilla y press de banca, al menos un día por semana, ya que es un esquema que solo será muy difícil quizás o más fatigado en las últimas series, entonces esto te permite mantener muy bien esa técnica. Y este esquema 8x3 se usaría con con el peso que te permite hacer 8 repeticiones al fallo. Y siempre buscaremos movimientos controlados y musculares, y que no tengamos ninguna molestia y que sintamos siempre que cada movimiento es un empuje limpio, que no sea un montón de bloques desmoronándose. Entonces yo os aconsejaría una rutina, siempre entrenaremos unos 3 días por semana, me parece óptimo, 3 a 4 días por semana de entrenamiento, y lo que os aconsejaría aquí sería quizás una rutina cara A, cara B. Pon que en la cara A hacemos press militar, sentadilla y estos a nivel metiendo una progresión técnica como ese 8x3, y luego metemos un par de jump sets. Jump sets sería que hacemos un ejercicio primero, descansamos unos 60 segundos, 30-60 segundos y nos vamos a otro ejercicio, y más a rangos de hipertrofia, con ejercicios como pueden ser pues tracciones con máquina, ¿no? Jalones con máquina, o ejercicios en general más enfocados en aplicar algo de tensión mecánica y de mantener unos mínimos de hipertrofia en la rutina. Y luego, para acabar la rutina, entonces pues sería interesante meter 2 jump sets así. Y luego en la cara B elegiríamos, por ejemplo, de empuje, en vez de press militar, un press de banca, en vez de una sentadilla, un peso muerto. Esos serían los ejercicios que trabajaríamos a nivel técnico, y luego un jump set que pues otra vez pueda tener un remo y quizás unos fondos de tríceps a rangos más de hipertrofia, de 8 a 12, y con un minutillo de descanso entre ejercicio y ejercicio, algo así, pues para acumular volumen podemos tener un par de jump sets al final. Esto siempre para mantener unos mínimos de hipertrofia y al menos mínimamente no perder
la hipertrofia que hemos adquirido en el pasado. Aún así, creo que no sería raro que incluso seáis capaces de mejorar vuestra hipertrofia durante la rutina. Así pues, pasamos luego a la siguiente rutina. En esta siguiente rutina, ahora que tenemos una técnica que hemos desarrollado y que hemos machacado muy bien en la rutina anterior, con paradas, descansos lentos y tal, ahora vamos a buscar intensificar. Vamos a buscar que en vez de un esquema 8x3, podemos usar más bien un esquema de, o sea, 8 series de 3 repeticiones. Podemos buscar usar un esquema de en piramidal, por ejemplo, 8, 6, 4 con 2 minutos de descanso. ¿Esto qué nos permite? Y yendo al fallo, pues que haces 8 repeticiones, por ejemplo en sentadilla, que te llevan al límite de esa técnica. Como son 8 repeticiones, sigues manejando el mismo peso que estabas manejando en la rutina anterior para el 8x3, y lo que tú estás buscando es ver qué fallos o qué errores van a salir cuando vayas al fallo. Esos son los que tendrás que enfocar. Y luego con las siguientes series cada vez estaremos con más fatiga acumulada, seguramente no tengas ni que tocar el peso. Entonces con 2 minutos de descanso, pongamos que luego te salga con el mismo peso 6 repeticiones al fallo prácticamente, y luego 4 repeticiones. Y enfocaríamos la rutina con este punto de vista. Siempre moviéndonos pues alrededor de un 70-75% de nuestra RM, de nuestra repetición máxima. Luego nos vamos a ir a la primera rutina de fuerza de verdad. En esta rutina lo que vamos a buscar va a ser acumular algo de volumen con ya peso, con ya un 80-85% de nuestra RM. Hablamos de alrededor de un del peso que te permitiría hacer 5 o 6 repeticiones al fallo. Y vamos a usar esquemas de repeticiones tipo un 4x4. O unas 4 series que te permitan, con descansos completos entre serie y serie, lo que a tú te permita estar perfecto, pongamos unos 3 minutos de descanso entre series. Vamos a buscar acumular volumen con ya pesos pesados, más pesados. Buscaremos básicamente acumular volumen de series, volumen de repeticiones con pesos que ya son más duros. Pues una rutina ejemplo podría ser una rutina cara a cara B como la que hemos hablado antes. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que en esos ejercicios principales vamos a mantener un esquema de repeticiones estilo 4 series de entre 3 y 6 repeticiones por serie. Iremos, como siempre, intentando de sesión en sesión aumentar las cargas, aumentar 1 kilito, 2 kilitos por semana o por sesión. Y lo que buscaremos será, pues eso, acomodarnos a usar cargas más pesadas. Y luego para rematar podemos meter un jump set de carencias, como puede ser pues carencias sobre, pues, si a mí me falla el bíceps, pues meto un curl de bíceps con barra sumado con algún ejercicio extra para el hombro, si tengo mucha carencia de hombro y si puedo recuperarme de ello luego de ya haber machacado con los otros ejercicios. Tenemos que mirar también dónde está nuestro límite a nivel de cuánto volumen de series podemos tolerar. Al final tenemos que centrarnos en esta etapa de nuestra vida atlética en sobre todo la técnica y aprender bien el movimiento y guiarnos por lo que podemos, pues eso, tolerar. Y luego de esto iríamos a la rutina que será la culminación, una rutina que nos llevará hasta el 1RM, hasta esa repetición máxima que seamos capaces de hacer. Tenemos que tener también en cuenta que luego de cada una de estas rutinas tiene que haber una semanita siempre de descarga que puede ser interesante, una semanita de descarga en la que podemos volver a ese esquema de 8x3 y cortar el número de series por la mitad. Pongamos que en una rutina, digamos que en la rutina en la que antes hacías 6 ejercicios, ahora haces solo los básicos y algún ejercicio chorra para tu punto carente y ya está. Una semanita más suave con la mitad de volumen de series y algo menos de intensidad incluso. Entonces, eso, llegamos a la última rutina y en esta última rutina lo que vamos a buscar es intensificar. Quizás todavía habrán menos volumen de series porque cada vez estamos entrenando más intenso y aquí buscaremos ir del 85% de nuestra RM a el 100%.
que será pues ese peso que nos permita solamente hacer una repetición. Y esto será muy interesante para el bloque de hipertrofia porque tendremos una referencia real a la hora de plantear los porcentajes. Y este tipo de rutina pues ya puedes manejar incluso un esquema de 5-3-1 o esquemas así similares en que básicamente ya quieres empezar a saborear cómo es un peso muy pesado, un esquema 3x3. Básicamente lo que vamos a hacer durante las semanas es intentar acercarnos más a esas intensidades muy altas y preparar nuestro sistema nervioso para que sea fuerte de verdad, para que sea eficiente. Así pues, al final de esta rutina ya buscaremos haremos una semanita de descarga con volúmenes de entreno muy bajos, pongamos que quizás un esquema 7, en los ejercicios básicos, como son la sentadilla, el peso muerto y el press de banca, hacer una descarga que sean 10 series de una repetición con un minuto de descanso entre serie y serie, y a un 95% de la RM, rozando ya ese máximo. Esto nos permitirá también el adaptarnos a tirar una repetición muy cerca del fallo varias veces sin sobrefatigarnos. Esto también es una prueba de fuego para ver qué tanto tenemos la técnica consolidada. Y definitivamente luego de esa semana de descarga vamos a buscar los maximales en nuestra dominada, en nuestro press de banca, en nuestro peso muerto y los ejercicios que tú hayas elegido como principales. Para el bloque de hipertrofia, ahora lo que buscaremos será desescalar intensidad. Durante todo el bloque de hipertrofia siempre mantendremos los básicos mínimo a un 70% de nuestra repetición máxima, o sea, a un 6-8 RM. Y lo que buscaremos en el bloque de hipertrofia será mantener los básicos ahí, siempre que estén ahí manteniendo nuestros niveles de fuerza y nuestra eficiencia neuronal, y ir poco a poco incorporando rutina tras rutina más ejercicios secundarios y cada vez ir más al fallo o incluso más allá del fallo con técnicas como drop sets, como rest pause, y sumar al final en la rutina de calidad muscular, la última de todas, ya incluso dejar los básicos principales a volumen mínimo de entreno, o sea, a nivel de series y tal, y básicamente meter mucho machaque a ejercicios más chorra buscando más un bombeo. Entonces el bloque de hipertrofia estará compuesto primero por una rutina híbrida, que podría ser un esquema 4-6-8, en el que lo que vamos a buscar es esas cargas altas que movíamos, intentar aprender a pasar a rangos de hipertrofia, por así decirlo, y lo que vamos a buscar en esta rutina, por ejemplo, si usamos un esquema 4-6-8 en los básicos principales, será que a lo mejor con un 80-85% de la RM tú saques unas 4 repeticiones y luego le bajes un 10% al peso en la barra, saques las 6 repeticiones tras 2-3 minutos de descanso y luego tras otro descanso sacaremos esas 8 repeticiones bajando otra vez como un 10% de peso en la barra. Tú eso pues te lo irás adaptando. Ahora buscaremos ser más buenos y más eficientes a repeticiones más altas. Y luego de trabajar con los básicos, lo que haríamos ya sería añadir pues algún jump set también o algún ejercicio extra que nos dé más tensión mecánica con ejercicios más secundarios, como puede ser luego de tu press militar tener un press militar con mancuernas y algo simple, 3 series de 10 repeticiones, que es un mítico, o de 8 repeticiones, por esos rangos nos moveremos, de 6 a 12. En la rutina siguiente lo que haremos ya será una rutina más pura de hipertrofia basada sobre todo en la tensión mecánica. La tensión mecánica es el tipo de hipertrofia más principal cuando hablamos de literalmente hipertrofia muscular, y esta hipertrofia se logra sobre todo en un rango de repeticiones de entre 6 y 12. Entonces en esta rutina vamos a buscar maximizar el número de series que hacemos entre 6 y 12 repeticiones. Entonces aquí el básico principal puede mantenerse a un esquema de repeticiones otra vez, un 8-6-4 puede estar interesante, y luego vamos a meter más y más ejercicios secundarios
de hipertrofia a un rango de 6-12. Por ejemplo, pon que el día que haces el press de banca, luego de press de banca vas a sumarle un press con mancuernas y le puedes sumar también luego pues a 8 o 10 repeticiones y luego le puedes sumar unas poleas a 12-15 repeticiones y luego también el día que haces sentadilla, por ejemplo, también puedes sumarle a esa sentadilla la prensa, que la prensa sí que es verdad que la podemos mantener prácticamente durante todas las rutinas, es un buen ejercicio. Podemos meter también zancadas a unos rangos de repeticiones más altos. Y todo esto en general, como siempre, adaptándolo al volumen de entreno que a ti te vaya adecuado. Cada persona sea capaz de tolerar diferentes volúmenes de entreno. Pero siempre tened en cuenta algo. No os sobrepaséis con el volumen de entreno. El volumen de entreno simplemente tiene que ser lo último, yo diría. Sí, el volumen de entreno es importante, pero no queremos volumen de entreno chorra. Es decir, si tú con 11-12 repeticiones, con 11-12 series de un músculo estás ya reventado, reventada, no busques darle más machaque del que necesitas. Luego sí que cuando seamos más intermedios e incluso intermedios yendo avanzados, puede que incluso ya tolerarás bien 15-20 series totales, que tampoco son fáciles de cuantificar, ya que si metemos por ejemplo un drop set, estamos metiendo muchas repeticiones efectivas cerca del fallo que también pueden contar como series extra. Una serie de 8 repeticiones sumándole luego un rest pause podría contar como un total de 2-3 series efectivas. Porque al final una serie efectiva es toda serie que acabe moviéndose entre 4 repeticiones cerca del fallo. En esas últimas 4 repeticiones cerca del fallo que son las que realmente cuentan y añaden volumen de calidad a nuestra rutina. Así pues, en esta rutina de hipertrofia podemos ahí echar la imaginación, meter técnicas de intensidad de todo tipo, rest pauses, tal, y ir más allá del fallo. Y a continuación pasaremos a la rutina de calidad muscular. La rutina de calidad muscular yo mantendría un esquema en los ejercicios principales de el 8x3 que hacíamos en la rutina técnica, o algo similar, o un 6x2, o una cosa así, y buscaremos mantener los básicos a un 70% de la carga máxima que tenemos, o sea, un 70% de la RM, para mantener ahí una componente técnica y seguir manteniendo unos kilos, además de la activación neuronal que nos dará luego para machacar de verdad esos ejercicios extra adicionales. Y luego nos iremos a los ejercicios más de chorra, más de bombeíto, en los que ya buscaremos pues ver cuánto es el límite de volumen que podemos cargar. En esta rutina podemos hacer una progresión en la que, por ejemplo, cada semana sumamos una serie y buscamos llegar al machaque completo. Es decir, en esta rutina lo que vamos a buscar es una progresión no tanto basada en superar cuántos kilos movemos, sino que si hemos elegido una super serie para el hombro de press militar con elevaciones laterales, vamos a intentar ver semana a semana cuánto volumen de entreno podemos ir metiendo, o sea, la progresión será basada en ser capaces de mover más y más, de hacer más y más series y siempre llegando incluso al fallo. Y lo que buscaremos será también siempre parar cuando llegamos a ese punto de bombeo máximo, cuando llegamos a ese punto en que si vamos a seguir haciendo series, lo único que ocurrirá será que nos quedaremos vacíos. Y básicamente la rutina de calidad muscular lo que va a buscar es eso, buscar hasta cuánto volumen podemos tolerar hasta que ya notemos que ya es el momento de hacer una descarga. Pongamos que esta rutina pueda durar 5, 6, 7 semanas, incluso 8, dependerá de la persona. Entonces este sería el vídeo. Sé que este vídeo es más complejo y no es la línea que quiero seguir todavía en este canal porque creo que la gran mayoría de gente realmente son principiantes a niveles de que no son capaces, a niveles de que si hicieran las cosas bien probablemente con una progresión lineal podrían seguir mejorando y además también creo que este vídeo realmente al final no te exime de necesitar, por ejemplo, a un entrenador personal con experiencia, ya que realmente necesitas a un experto que sea capaz de valorar tu técnica en cada momento, que sea capaz de valorar qué tanto volumen puedes tolerar para cada esquema de movimiento.
Entonces, esta información os la quiero compartir para que veáis un poco también cómo debería ser el enfoque de un buen entrenamiento, porque todo el mundo sigue pensando que esto al final solo va de ir al gimnasio, tirarte no sé cuántas series para pecho, no sé cuántas series para hombro de a 4x10 y luego si no subes más de eso, pues simplemente es porque te tienes que ciclar y no es así. Espero que esto os haya ayudado y nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo.